¿Qué tal? Muy buenas noches. Que tengan un muy buen lunes. De hoy hacemos una pequeña presentación, el grupo número 4, que es la aplicación del Big Data en las finanzas. Este grupo integrado por Dayana Brigitte, Elvia Cristela, Ana Patricia Reyes y Jenny Paricel. Muchas gracias y esta es nuestra presentación. Muy buenas noches. Yo les voy a hablar sobre qué es Big Data. Es un término evolutivo que describe cualquier cantidad de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados que tienen el potencial de ser extraídos para obtener información. Sus ventajas son 4. Mejora de decisiones, feedback al tiempo real, conocimiento del mercado y tecnología del presente y el futuro. Las ventajas se basan en la capacidad de procesamiento y obtención de información de las que esta tecnología es capaz. Sus desventajas son 4. El exceso de datos, ciberseguridad, las políticas de protección de datos y tecnofobia. La seguridad sigue siendo uno de los mayores riesgos. Existen otras series de inconvenientes y esta tecnología no es gestionada y aplicada por expertos. Gracias. Mucho gusto, mi nombre es Elvia Reina y les voy a hablar sobre por qué es importante las finanzas corporativas. El Big Data en las finanzas permite explorar eficientemente la información con datos en tiempo real de cada uno de los clientes. Permite integrar y mejorar esas vías para evitar duplicidad o pérdidas de información. Además de permitir identificar patrones y tendencias, ofreciendo la posibilidad de localizar nuevas oportunidades de negocios. También el análisis y desarrollo de métodos predictivos pueden proporcionar pautas para automatizar procesos y simplificar procedimientos. En definitiva, gracias al análisis de datos, tanto las grandes multinacionales como las corporaciones más pequeñas pueden adquirir un mejor conocimiento del entorno en el que trabajan, lo que les permite ajustar con más precisión demanda, producción y así minimizar riesgos o descubrir nuevos nichos de negocio. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Brigitte Mejía y yo les voy a hablar de la Big Data y Data Analytics. En este caso, pues, la Big Data, como comentaron mis compañeras anteriormente, es el conjunto de datos masivos que puede utilizar una empresa para poder identificar áreas de mejora e implementar nuevas estrategias, ¿verdad? Data Analytics es básicamente el enfoque utilizando datos o análisis de datos para sacar conclusiones o identificar qué objetivos se deben lograr para mejorar la empresa. Ellos pues manejan 3 puntos importantes, que es el procesamiento de información en la data, ¿verdad? La segmentación de clientes o de productos o información importante que quiera la empresa. También está la evaluación e implementación de estrategias dependiendo de los resultados que se obtengan en los datos de Big Data, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a explicar 5 ejemplos básicos o muy importantes que hoy en día se ve. Por ejemplo, en el área de deportes están los smartwatch, que son relojes que registran automáticamente los datos con el consumo de calorías o información importante de la persona que los adquiere, ¿verdad? Esa básicamente también es una Big Data. En el área de marketing, muchas empresas usan datos masivos para poder adaptar sus productos o sus servicios dependiendo de las necesidades de sus clientes o ya sea también para optimizar la operación de la empresa. También está el área de turismo. Se sabe que en el turismo pues lo más importante es tener contentos a los clientes, ¿verdad? Esta área utiliza mucho el Big Data para poder identificar o determinar si hay alguna situación o problema futuro que pueda afectar el viaje o el proceso de turismo en los clientes o las personas. También está el cuidado de la salud. En también el Big Data es súper importante hoy en día. Aparece la cantidad de industrias sanitarias, los registros de los pacientes, en planes de salud, información de seguros, etc.
También está la detección y prevención de fraudes, ¿verdad? Que por medio de estos Big Data pueden identificar las transacciones fraudulentas, compras, actividades bancarias, inversiones, seguros y cualquier tipo de consumo fraudulento, ¿verdad? O anómalo que pueda detectar dentro de la empresa o con los clientes de la misma. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Patricia Reyes y siguiendo con el tema, yo les voy a hablar acerca de los tipos de Big Data. Hay dos criterios para dividir los tipos de Big Data. Están los que son por procedencia y están por los que están por estructura. Los que son por procedencia son las de información disponible en Internet como contenido web generada por los usuarios en su actividad en las redes sociales o información de búsquedas de buscadores. También están los machine to machine, que son datos generados a partir de la comunicación entre sensores inteligentes integrados por objetos de uso cotidiano. Esto, como lo mencionaba la compañera Brigitte anteriormente, un ejemplo claro son los smartwatches. También están las transacciones, que son los registros que incluyen la facturación, llamadas, otras transacciones entre cuentas, que es la información que tenemos desde otras aplicaciones que, por ejemplo, mantenemos nosotros en nuestro celular, que obtienen de ahí toda esa información. También están los datos biométricos, que esos son datos generados por la tecnología de identificación personal o de personas mediante reconocimiento facial, huellas dactilares o mediante información genética también obtenida de los aparatos que utilizamos cotidianamente. Están los generados por las personas, que pueden ser a través de correos electrónicos, servicios de mensajería o grabaciones de llamadas. Por último, están los generados por organizaciones, tanto públicas como privadas, y datos relacionados con el medio ambiente, estadísticas gubernamentales, población y economía, historiales clínicos, entre otros. Y si son por estructura, los datos pueden ser estructurados si tienen datos definidos como su formato, tamaño, longitud y como la base de datos relacionales o data warehouse. Y si son semiestructurados, pueden ser datos almacenados según cierta estructura flexible y mediante metadatos definidos como XML, HTML, JSON y hojas de cálculo como son las de CSV de Excel. Y si son no estructurados, pueden ser datos sin formato específico como ficheros de texto, Word, PDF, correos electrónicos, entre otros. Gracias. Muy buenas noches, gracias Patti. Continuando un poco respecto al tema, vamos a agregar a la Big Data lo que son las herramientas para un buen funcionamiento dentro de las empresas para lo que nos estamos especializando en esta carrera. Su servidor, Fernando Páez, les va a hablar, y es que se necesita de las nuevas herramientas y tecnologías que puedan llevar a abarcar la complejidad de datos no estructurados y en continuidad a una expansión para ello. Por supuesto, la tecnología tradicional de las bases de datos relacionadas a la DRMS no son adecuadas, pero además se necesitan aplicaciones avanzadas, porque recordamos que la tecnología pues da para eso, y sacar un análisis y una visualización para poder extraer todo el potencial de los datos y explotarlo para nuestros objetivos de negocio. Así, luego de entender qué es una Big Data, para qué sirve, veamos estas principales herramientas. Tenemos una muy reconocida como la DotPot, es una herramienta de código abierto que nos permite tanto gestionar los grandes volúmenes de datos como también analizarlos, procesarlos. Esto lleva a que DotPot implemente un MapReduce, que es un modelo de programación que da soporte a la computación paralela sobre grandes colecciones de datos, dígase para grandes empresas que manejan una infinidad de datos. Tenemos la herramienta Nobs SQL, se trata del sistema que no utiliza un lenguaje de consulta, lo que a pesar de no poder garantizar la integridad de los datos, principios A, C y D, que significa atomicidad, consistencia, integridad y durabilidad,
Aún así, permite obtener ganancias significativas en la escalabilidad de rendimiento a la hora de trabajar todo lo que es la parte de los datos más populares en ModDev. También tenemos la herramienta del Spark Fragmented Work, de computación en clúster de código abierto que permite procesar los datos de forma rápida. Permite a escribir aplicaciones en Java, escala Python, R y SQL. Funciona tanto sobre output, Apache Methods y también de una forma independiente o en la nube. Puede acceder a centenares de fuentes de datos, como la herramienta Startup, que es un sistema de computación de tiempo real distribuido de código libre. El Startup permite procesar flujos ilimitados de datos en tiempo real de manera sencilla, pudiendo usarse cualquier lenguaje de programación. Tenemos también lo que es la herramienta IDBET. La herramienta IBET es una infraestructura de data powerhouse construida sobre HubSpot. Facilita la lectura y escritura de la administración de grandes conjuntos de datos que residen en almacenamientos distribuidos mediante SQL. La herramienta R es uno de los lenguajes de programación más utilizados en análisis estadísticos y en minería de datos. Puede integrarse con distintas bases de datos y permite generar unos gráficos de alta calidad a la hora de proyectar cualquier número que se presente en cualquier trabajo. Ahora bien, tenemos por último la herramienta D3.js, que es una biblioteca de JavaScript para producir visualizaciones dinámicas e interactivas de datos de navegadores web utilizando HTML, SVG y CSS. Así es como hemos podido tocar un poco el tema de las herramientas. Como podemos ver, en resumen, son todas las herramientas que nosotros ya hemos utilizado para proyectar gráficos, proyectar todo tipo de presentaciones, ya sea dinámicos, como también un poquito más serios en el aspecto de visual, ¿verdad? Entonces es algo que viene actualizándose, viene modernizándose conforme la actualización y el avance de la computación. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Ahora les voy a comentar sobre un ejemplo, ¿verdad? De la Big Data. Como ustedes pueden ver acá, bueno, esta es una data generada de una empresa grande, ¿verdad? Es una institución financiera y del área de inbound de cobros. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, nos genera lo que es la fecha, el día, la hora, los usuarios conectados, la campaña específica a la que se conectaron los usuarios, el número telefónico de los clientes, el estatus de la llamada finalizada, ya sea por el agente o por la persona, el cliente que llamó, ¿verdad? Los Q seconds, segundos hablados, segundos muertos, segundos disponibles, las llamadas atendidas, entrantes y abandonadas. También está el tiempo en cola, el tiempo hablado, el tiempo muerto, tiempo disponible y otros datos importantes, ¿verdad? Como la tipificación de cada llamada específica y los agentes logueados por campaña. Ahora bien, si nos vamos al dashboard, lo más importante acá que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Es que una empresa puede contar con muchos datos, mucha información, una big data, pero al final si no sabe cómo manejarla o cómo explotar lo mejor de esa data, no va a servir de nada, ¿verdad? Porque lo más importante es que por medio de esa big data se puedan determinar las áreas de mejora e identificar qué objetivos se deben lograr para obtener los resultados esperados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá podemos visualizar las llamadas entrantes, contestadas y abandonadas en el mes de mayo de 2021. Esta es una reportería de inbound mensual. También está el porcentaje de abandono y de atención, el flujo de llamadas atendidas y entrantes, ¿verdad? En todo el mes por días de la semana, específicamente lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. También nos aparece por abajo las gráficas de llamadas entrantes, contestadas y abandonadas, ¿verdad? Por día.
Ahí podemos visualizar, por ejemplo, el día lunes. Podemos visualizar por ejemplo, se entraron 1.125 llamadas, se contestaron 1.013 y se perdieron 112 llamadas. El tiempo promedio de llamada fue de 4 horas con 18 minutos, tiempo promedio en cola 39 segundos y un tiempo máximo de llamada 30 minutos con 37. Por medio de estos datos nos podemos dar cuenta cuáles son las áreas de mejora, ¿verdad? Por ejemplo, acá el tiempo máximo de llamada, ¿por qué es que se está tardando tanto el agente en atender la llamada? Te faltan algunos recursos necesarios para que pueda optimizar el tiempo y atender más rápido la llamada. ¿Qué es lo que está afectando en estos tiempos, verdad? Básicamente, entonces, las Big Data nos ayudan acá a determinar qué cosas podemos mejorar e implementar nuevas ideas y estrategias. Entonces, esto es básicamente lo que se puede sacar de parte de una Big Data. Y pues en esos momentos mi compañera Fernando va a agregar una información importante sobre el tema. Entonces, por favor, Fernando. Muchas gracias, Brigitte. Sí, en este caso tenemos, y cada una de las compañeras pues gustosamente nos explicaron, ¿verdad? El presente y un futuro de para qué nos puede servir. Pero también tenemos que tener una base, un nacimiento de dónde sale toda esta información, cómo se creó, y vamos a tener un pequeño espacio para hablar sobre la historia del Big Data. En este caso, muchas gracias. Continuamos en este caso con nuestra compañera Patti. Por favor, Patti. Es correcto. ¿Desde cuándo existe el Big Data? En gran medida, el término Big Data se emplea de forma generalizada desde finales de los años 90. Sin embargo, el boom que ha supuesto no abarca los avances experimentados en campos como Internet, dispositivos móviles y conexión. Existen expertos en el Big Data que sitúan su historia desde mucho antes. Incluso hay quienes lo sitúan en el Paleolítico. Esto se podría explicar con una lógica que relaciona el término con el primitivo interés de los seres humanos por lograr y procesar la información, ya que desde una escritura cuneiforme, el más antiguo sistema de escritura conocido, hasta los centros de datos modernos, los seres humanos siempre han recopilado la información, ya que para el 2020 se prevé que nuestra civilización ha generado 40 zettabytes de información. Esto equivaldría a 57 veces el número de granos de arena de todas las playas del mundo. Ahora vamos a hablar del origen del Big Data. Alan Turing, padre de la computación, soñaba en los años 30 con una máquina que realizara tareas y pasara a otras formas autónomas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el científico lideró un equipo de inteligencia en Bletchley Park. Su objetivo era descifrar un enigma, una de las máquinas de cifrado que empleaba el ejército nazi. Este trabajo permitió acortar entre 2 a 4 años la Gran Guerra. Y es así como Alan Turing se le considera como pionero de lo que hoy conocemos como Big Data. En el año 50 y a los 80, tras la Segunda Guerra Mundial, la influencia del Big Data en cuanto a su evolución se puede clasificar en que el físico Fritz Rutherford se crea la memoria virtual, William Derech la máquina Shortbook, y a finales de los años 60 la organización diseña sistemas de computación más avanzados. Eric Alonso menciona la Big Data en el sentido que comenzó hoy en día. Bueno, un último punto y no menos importante, ¿verdad? Es el nacimiento de las 3W, que significa World Wide Web, y recorrido del Big Data hasta hoy. Con el nacimiento del Internet en 1989 se abren los primeros caminos a la generación masiva de datos. De esto se deriva la aparición de los primeros sistemas de gestión y almacenamiento de la información de 1992. Hoy en día permite que seamos capaces de procesar e interpretar la Big Data. Por ejemplo, desde el año 2009 al 2011 aparecen empresas como Clowder y Hortonworks. Ambas nacen con el objetivo de conseguir una mejor gestión de datos, ¿verdad? Estos servicios abren un mundo de posibilidades para la empresa.
Por ejemplo, para el año 2012, por primera vez se emplea el Big Data en fines políticos. ¿Por qué fines políticos? Porque, por ejemplo, en esa época, que fue hace poco, ¿verdad? Barack Obama, que es un presidente súper reconocido, lo usó en su campaña para conocer las opiniones de los votantes más indecisos y saber qué canales eran necesarios utilizar, ¿verdad? De esta manera lanzaba unos mensajes con un impacto un poco más personalizado con las personas y poder tener los votos necesarios para su campaña. En el año 2016, el Big Data alcanza un puesto importante en toda la sociedad. ¿Por qué? Se generaliza la contratación de expertos de Big Data, el Machine Learning llega a las fábricas y el Internet de las cosas comienza a abarcar en diferentes sectores. Para el 2017, los datos llegarían a las masas. La gente puede conocer sus patrones de descanso, su gasto de dinero y se informa de, por ejemplo, sobre la posición de balón de su equipo de fútbol. Los datos están en todas partes y la población ya se encuentra dispuesta a usarlos. Muchas gracias, Brigitte. Y por último, tenemos, anexando un poco lo que analiza Brigitte en este caso, es muy interesante y muy curioso que hace más de 18.000 años se viene dando, se implementa lo que es un rodeamiento de métodos de almacenamiento de datos. Y esto por medio del empleo de palos o huescas en huesos. Con este sistema se puede llevar en cuenta de provisiones, realizar cálculos básicos, incluso predecir necesidades de comida para el grupo. Quizás sea demasiado incluirlo en la historia del Big Data, pero es el primer momento documentado en el que la humanidad se interesa por los datos, el germen de todo lo que viene después. Y si bien las cantidades no podían ser muy grandes, por obvias razones, es la primera evidencia del interés para la recopilación, contar y guardar datos. Y nos despedimos con una pequeña frase: a futuro. ¿Qué nos espera en el futuro? Muy difícil de pronosticar, pero seguramente un aumento de datos, por supuesto, mediante el avance de la tecnología y la consiguiente necesidad que tiene esta para recogerla, adaptarla y almacenar y ser analizado a futuro. La computación cuántica está a la vuelta de la esquina y la historia del Big Data sigue avanzando. Es así como, queridos licenciados, magíster, por poner atención a esta presentación. Nosotros somos el grupo número 4. Nos despedimos. Espero que nos hayamos podido aportar bastante a este tema, que es muy interesante y que realmente el Big Data está en todo lo que nosotros emprendemos hablando de la tecnología. Muchas gracias y en una próxima ocasión será. Cuídense.